Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Tras los malos resultados de las pasadas elecciones del 1 de julio, se arrecia la disputa entre los panistas para liderar su partido. Hay dos grupos, el del presidente Felipe Calderón, que propone adelantar la Asamblea Nacional y cambiar los estatutos, el de Gustavo Madero, que se opone a las pretensiones del presidente y así poder concluir el periodo para el que fue electo. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Javier Corral, senador electo del PAN. Buenas noches, Javier, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Ezra. Hernández Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Javier, ¿qué pasa dentro de Acción Nacional? Pues que estamos en un proceso de recomposición, de reflexión, tras los resultados electorales del 1 de julio, y efectivamente pues se está generando una discusión en torno del futuro del PAN, que recoja primeramente un diagnóstico correcto de lo sucedido y por supuesto que tome las medidas necesarias para relanzar al PAN y por supuesto para redefinir las acciones que sean necesarias. Hablan de refundación, términos que uno puede decir, bueno, pues da lo mismo que le digas refundación, reestructuración, pero hablar de refundación quiere decir hay que borrar todo y volver a construir. Por eso yo creo que el término es demasiado amplio para lo que realmente necesita Acción Nacional. Efectivamente hay la necesidad de ajustar los estatutos, sobre todo en los procedimientos para la elección de candidatos como de dirigentes, tanto locales como estatales y el nacional mismo. Una manera distinta de integrar el Consejo Nacional y los consejos estatales, pero no creo que sea la refundación lo que necesita el PAN. Sí mucho un rediseño, pero sí un compromiso mayor con sus propios estatutos y principios, porque me parece que es lo que ha faltado, la vigencia del orden estatutario en términos de acotar la impunidad que se genera en el PAN, y me parece que este es el dato más importante. Por eso no coincido con quienes hablan de una refundación. Quizá en términos programáticos un ayornamiento, que sea una modernización, una actualización en términos de proyección de principios, y de revisión de posiciones programáticas frente a algunos temas y algunos avances que se registran, y que el PAN tiene que ser absolutamente consciente de ese cambio, de esa dinámica. Es un partido, dicen, familiar, muy cerrado, muy de estructuras. Para entrar al partido se requieren 1000 pruebas y pasar de un estatus a otro. ¿Qué le pasa a Acción Nacional? ¿Sigue siendo el partido cerrado del pasado? Sus procesos de afiliación son absolutamente estrictos, son procesos, es más difícil entrar al PAN que a la Universidad Nacional Autónoma de México. En primer lugar hay que pasar un examen. Yo no sé en cuántos partidos políticos en el mundo los que quieren ser miembros de un partido político pasan por la necesidad de un aval, de una autorización de un comité municipal y de un examen en términos de capacitación y de formación doctrinal. Estos requisitos fueron fruto de una reforma estatutaria que supuestamente iba a acercar al PAN con los ciudadanos, pero como fue hecha por la burocracia del partido, pues terminó cerrándola, restringiéndola, porque se parte de la idea de que ya estamos todos los que tenemos que estar y no cabe ni uno más. La familia. Yo creo que uno de los temas fundamentales de este ayornamiento, de esta reconstitución, si queremos ir entre recomposición y refundación, es abrir el PAN a métodos más flexibles de adhesión, porque luego este tipo de mecanismos lo único que hacen es que se produzcan también clientelismos a la hora de definir candidaturas o dirigentes, y lo que necesita el PAN es un acercamiento con los ciudadanos y flexibilizarles su simpatía, su ingreso al PAN. Sí estamos todavía muy cerrados, me parece que el dirigente nacional del PAN que sea electo por un grupo de 320 y tantos consejeros nacionales, que son a su vez electos en asambleas estatales por delegados, este es un concepto pues verdaderamente desfasado para la realidad actual. A mí me da la impresión que esta crisis que tienen en este momento en Acción Nacional en realidad es algo que fueron posponiendo por un buen rato. Y tengo la impresión que esto empieza, este enfrentamiento al interior y esta dificultad de definir la dirección del partido, inicia alrededor de la elección intermedia de Vicente Fox, por allá de 2003.
y se empieza a notar en este conflicto que hay en la sucesión de Vicente Fox entre el señor Espino, que ahora ya no es parte de Acción Nacional, según entiendo, y el presidente Calderón, y que se va notando cada vez más al extremo, pues, de que en esta elección, pues un PAN dividido se fue a un tercer lugar relativamente lejano. ¿Tú coincidirías con esta impresión de que es un conflicto que ya trae casi una década en formación? Sí, yo creo que es anterior al arribo del PAN al poder, a la presidencia de la República. Porque el PAN nunca quiso entrarle de fondo a señalar con claridad la relación partido-gobierno o la relación del partido con sus gobiernos. Primero con sus gobiernos estatales y luego donde urgía esta definición cuando asumimos el poder federal. Y efectivamente ahí es donde se enfatiza o se agudiza un problema, tensiones muy fuertes y bueno, hay un momento revelador de esta falta de definición. Alguien ha señalado con gran acierto aquel abucheo que se le hizo a Manuel Espino en la Asamblea de Guanajuato, delante del presidente de la República. Un abucheo de minutos al presidente del PAN, más allá de Espino, que Calderón consintió con una sonrisa ante toda la Asamblea Nacional. Estaba ahí dibujado en un momento muy dramático para el presidente del partido el gran deterioro en las relaciones, el no saber conducirse como un partido en el poder y por otro lado quienes pretendían hacer del PAN un partido del poder. Porque el problema que hemos tenido es que el tránsito de la cultura de oposición a la cultura del poder no se cuajó en el PAN. Y entonces, no sé de dónde salió una cultura presidencialista brutal. Yo estoy asombrado, Macario, de dónde nos ha venido esta cultura presidencialista en actores muy importantes cuando siempre señalábamos el ámbito de competencias de partido y gobierno, que es ahora lo que está presente, ¿no? Hay quienes incluso le apuestan a que ante la falta ya de poder que repartir, pues el equipo gobernante se atrinchera en el PAN. Así es. Javier, al margen de cómo vayan a reconstituirse, a arreglar las diferencias, etcétera, vienen eventos muy importantes para el país hacia adelante en donde el PAN va a tener que actuar como un actor fundamental para ver si hay acuerdos o no hay acuerdos, si se puede hacer algo en términos de reformas estructurales o no. Y en ese contexto, un PAN que salga muy raspado de sus propias decisiones internas puede perjudicar en términos de lo que requiere este país hacia adelante. ¿Cuál va a ser la posición que tomarán diputados y senadores o cómo lo perfilas tú al margen de que pueda haber discusiones internas tremendas allá adentro? Yo creo que el PAN, primero, no puede repetir la actitud mezquina del PRI de regatearle al país reformas fundamentales que requiere su desarrollo por la disputa meramente electoral. Pero tampoco debe irse al otro extremo. Hay ya muchos quienes quieren inmediatamente ir a ponerse a las órdenes de Peña Nieto dentro del propio partido, que están presurosos de ir a ponerse al servicio del nuevo gobierno. Yo creo que lo que el PAN primero tiene que definir es qué partido quiere ser. Exactamente qué partido queremos ser frente a nuestros electores, qué agenda queremos relanzar, recuperar nuestras banderas, nuestra auténtica posición ideológica y doctrinal que hemos venido abandonando, también bajo los argumentos en algunas ocasiones de la gobernabilidad democrática, en otras de la coyuntura que se vive, en fin, o el tiempo electoral, siempre el tiempo electoral aplazando nuestras principales propuestas, banderas. El PAN tiene que definir y relanzar su oferta programática y en función de su propia definición, su rescate, su recuperación, tendrá que acompañar las reformas por sus méritos, independientemente de quien las proponga, si las propone Peña Nieto o otras las propone la izquierda. Creo que el PAN tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no tiene una mejor oportunidad que esta para recuperar ese vínculo y salirse de los intereses inmediatos y volver a las causas que lo identificaron, la causa con la democracia, la causa con la transparencia, con el combate a la corrupción, con la democratización sindical,
con la lucha antimonopólica, tanto en lo económico como en lo político, o sea, retomar sus banderas. Y en función de esa definición, que obviamente va a entrañar una autocrítica, porque son 12 años también de haber abandonado, de alguna manera, el cambio político, de régimen político al que fuimos llamados. Porque nosotros no habíamos sido llamados a aumentar oportunidades o hacer más grandes los programas sociales. Nosotros fuimos llamados a cambiar al régimen político en el 2000 y ese es el gran pendiente democratizador. No es una refundación, es una recuperación de la idea original del PAN. ¿La puede hacer el grupo presidencialista y pragmático? Yo creo que es el menos indicado para hacerlo, porque de alguna manera es el que ha estado sujeto al escrutinio público de una mayor manera el 1 de julio. Yo por eso creo que el presidente de la República no debiera encabezar este proceso. Lo digo abiertamente. No podemos prescindir de Calderón, así como la izquierda no puede prescindir de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está comprobada su acción de candidato, dándole a la izquierda 15 millones de votos. También es cierto que el presidente de la República es un activo importante, es un liderazgo del que el PAN no puede prescindir. Tiene un bagaje, tiene una historia personal en el PAN, pero de ahí a ser ahora el conductor de este proceso no le toca. Calderón ya hizo y ya deshizo en el PAN y los resultados son desastrosos. Se le permitió incluso injerencias indebidas en la integración de los órganos del partido y la utilización de los mecanismos del poder, de las resortes del poder para condicionar ciertos temas, ciertos procesos. Y yo creo que Calderón tiene una doble responsabilidad el 1 de julio. La del ejercicio del poder, que para mí ha estado centralmente cuestionada el 1 de julio, en términos sobre todo de la política de seguridad, la estrategia de seguridad, pero también esta otra intervención que él asumió en el partido. Bueno, Fox nunca tuvo un interés por el PAN, ni siquiera para meterse, ¿no? O sea, Fox al PAN lo consideraba un lastre, en realidad no le llamaba la atención. Pero Calderón se metió y en serio. Entonces, ya tuvieron un tiempo y ahora le toca a otros. Porque vamos a mandar un mal mensaje. Vamos a mandar el mensaje de que a falta del poder presidencial, ahora el equipo gobernante se refugia en el partido para dar un mensaje de continuidad que no creo que sea lo más conveniente. Ahora, en ese sentido, la reunión del 11 de agosto es algo que podría, dentro de la estructura del Consejo, cambiar las cosas, o es algo que simplemente va a reproducir otra vez esta confrontación presidente con el otro grupo. Yo creo que es el grupo del presidente con la institucionalidad del partido, porque se dice, y lo leí ahora en la introducción que daba Cesra, la disputa entre Calderón y el presidente del partido. El presidente del partido es el presidente de Acción Nacional, representa a la institución con todas sus corrientes, con todas sus posturas y con esa composición que Madero logró hacer en la integración del CEN. Y Madero está defendiendo una institucionalidad. Estemos o no de acuerdo con Madero, en algunas posiciones, lo digo con toda claridad. Él representa a la institución y por lo tanto el Consejo creo que respaldará a quien representa a la institución. ¿Qué se puede producir en el Consejo Nacional? Bueno, pues un análisis, se puede ahondar en el diagnóstico, pero también se puede convocar desde el Consejo a una Asamblea Nacional Extraordinaria. ¿Cuándo debe ser esta Asamblea Nacional Extraordinaria? Para la reforma de estatutos en su vertiente de recomposición, refundación o reconstrucción, como se diga. Bueno, yo creo que debiera ser después de que concluya su periodo el presidente de la República y no antes. ¿Por qué el presidente de la República busca que se haga en su periodo? Pues porque quiere maniobrar todavía con los resortes que le queden del poder para ganar esa Asamblea Nacional Extraordinaria. Y yo creo que esto sería un absurdo, un despropósito histórico en relación con el talante con el que el PAN fue fundado. El PAN siempre criticó al PRI haber sido fundado desde el poder, desde el origen del poder. La gran crítica histórica que le hacíamos al PRI en sus vertientes de PNR, PRM y el nieto que es el PRI, haber sido concebido desde el poder
con las consecuencias que eso tiene. Lo peor que le podría pasar al PAN es ir a un proceso de refundación desde el poder, porque nunca nada renace a partir de una época de eclipse o de culminación, como es el gobierno del presidente Calderón. Javier Corral, ahora sí que más claro ni el agua. Pues espero que haya sido claro, porque me parece que es el momento de decir las cosas, aunque duelan, porque cuando uno dice después las cosas, ¿para qué las dice? Es el momento de decir las cosas y hablar fuerte. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El contexto de la economía mundial se acerca cada vez más a la recesión. La crisis en Europa, el freno de la economía china y el bajo ritmo de crecimiento en Estados Unidos pega fuertemente en toda la economía del mundo. Esta situación comienza a afectar el crecimiento de las economías emergentes, aun cuando mantienen una buena resistencia frente a la desaceleración global. En esto estamos ante una situación muy clara. Quizá hablar de recesión sea demasiado agresivo, pero lo cierto es que en el caso europeo esto se confirma, en el caso norteamericano tenemos un crecimiento lento y en el caso mexicano tendremos también esta caída en el segundo semestre del año. Sí, no, bueno, es un hecho que Europa tendrá una recesión en el 2012. El punto fundamental es saber cuándo salen de la misma, porque es mucho más profunda, mucho peor en algunos países que la recesión que se vivió en el 2009 en Europa, en el caso de España, con caídas de 14% de la producción industrial, tasas de desempleo del 25% a nivel general, en menores de 25 años superiores al 52%, y esto pues se ha ido propagando en los países, digamos, del sur de Europa. Es bastante claro que el dinamismo poco que tiene todavía la economía alemana simplemente no va a dar para que Europa en su conjunto esté fuera de eso. Inclusive los ingleses, que se habían mantenido más o menos aislados, han sufrido enormemente esta recesión, y ni los propios Juegos Olímpicos los van a salvar de este problema. El punto es, las dos economías más grandes del mundo, que son Estados Unidos y China, se están desacelerando, en el caso de China de manera dramática. Todo el mundo esperaba un aterrizaje más o menos suavecito, con un crecimiento de China de alrededor de 8%. Cualquier cosa por abajo del 7% ya lo considerarían un aterrizaje forzoso, un aterrizaje ahora sí que de narices, y aparentemente está teniendo tasas de crecimiento entre el 5 y el 6%, lo cual para China es verdaderamente dramático. Dramático en términos de los empleos que tiene que generar anualmente. Ellos tienen un objetivo de 20 millones de nuevos trabajos formales al año. No están pudiendo generar ni un solo millón bajo las condiciones actuales de crecimiento. Todo lo están haciendo a través de productividad. Y yo te diría, con esas dos economías, Estados Unidos específicamente confirma su desaceleración después de haber crecido 1.9% el primer trimestre. El segundo trimestre nada más fue un crecimiento de 1,5%. Y en ese contexto, pues todo aparenta a un segundo semestre muy difícil para la economía mundial en el 2012. Y habrá que ver las perspectivas para el 2013, porque no son nada halagüeñas, al menos en el primer semestre. Efectivamente, los que se están, digamos, contrayendo son los países europeos y los que en el 2009 no les fue tan mal y que entonces pues festejaban y nos insultaban a nosotros, porque a nosotros nos fue muy mal en ese año y a ellos no, como Brasil, India, China, Rusia, estos famosos BRIC, que se supone que fueron el gran éxito de la década pasada, pero no lo van a hacer en esta. La crisis que están sufriendo en este momento en esos países, o la recesión que están teniendo, es mucho más marcada ahora que en 2009 para Brasil, para Rusia, para China. La India misma acaba de tener el día de ayer el apagón más grande de la historia. 380 millones de indios se quedaron sin luz porque la economía ya no les permite mantener funcionando un sistema eléctrico pues bastante antiguo, ya no da el crecimiento, la capacidad de que esto pueda seguir funcionando, y empiezan este tipo de problemas. Entonces, sí hay una contracción en estos lugares, pero no la hay en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos está creciendo cada vez menos, pero no se está contrayendo. Y es una gran diferencia, porque hay que acordarse, Estados Unidos es el país más grande del mundo en términos económicos todavía, es el 40% del consumo mundial. Efectivamente, el consumo es en donde están creciendo menos, porque están terminando de pagar sus deudas, pero la dinámica de inversión y de movimiento hacia la exportación de Estados Unidos es totalmente distinta a la de 2009. Yo ahí estoy percibiendo ya el arranque de esta época
época de gran crecimiento económico que creo que vamos a tener en los siguientes años y que todavía no se puede ver en el conjunto por los problemas financieros, pero yo no me espantaría, yo creo que las cosas no están tan mal. En el caso de los Estados Unidos, el asunto del empleo, de generación de empleo, no hay lo que podríamos llamar un despegue, digamos, en creación de empleos, pero tampoco una caída. Ha quedado ahí medio atorado en el 8%. Uno pensaría que a partir de esta realidad, este nivel de resistencia podría comenzar a vencerse en el momento en que pues, esta economía norteamericana superara esta desaceleración y empezara así el siguiente año, 2013, a crecer en otra perspectiva. Las cifras son muy claras al respecto. Estados Unidos necesita generar más o menos unas 200,000 nuevas plazas urbanas por mes. Y el sector privado desafortunadamente está generando durante los últimos 3 meses alrededor de 50,000-60,000 plazas. Eso es claramente insuficiente. De hecho, la tasa de desempleo llegó a estar en 8%, ahorita ya volvió a subir un poquito, está en 8,2, 8,3 y simplemente no les está dando todavía. Hay diferencias marcadas y yo creo que esto es un punto fundamental entre el sector doméstico, el sector interno de la economía norteamericana y su sector industrial abocado a las exportaciones. Efectivamente, la desaceleración más importante de Estados Unidos está precisamente en el consumo, que es un consumo importante para muchísimos países del mundo, incluyendo a México. Pero afortunadamente para México, su sector industrial está creciendo al 3.8%. Y ahí es en donde nosotros tenemos una vinculación espectacular. Sin que nadie se enterara, de 2009 a la fecha, Estados Unidos ha entrado en un proceso de reindustrialización. Y nosotros, no sé si como el burro que tocó la flauta o no, pero vamos atrasito. Con una reindustrialización completamente diferente a la que estamos acostumbrados. Mucho más tecnológica, mucho más moderna, pero que sigue requiriendo una cantidad de procesos productivos, los cuales sí están en México y estamos concatenados con ellos. En muchos más sectores que nada más la parte automotriz. Estamos en maquinaria y equipo, estamos en la parte de electrodomésticos, estamos en una serie de sectores, inclusive la aeronáutica, que ni siquiera sospechábamos hace unos cuantos años que México iba a ser importante y competitivo, que nos vinculan mucho más hoy a Estados Unidos de lo que estábamos hace unos cuantos años, afortunadamente. Yo creo que sí se necesita una perspectiva y eso es lo que a veces se pierde porque está uno viendo los problemas día a día y que el euro y que el dólar y el peso y se angustia uno. Pero si lo ve uno en perspectiva, la situación en realidad es bastante prometedora. Cuando hay una recesión, las empresas estadounidenses aprovechan para tomar decisiones de largo plazo. Cosa que en México no. No, bueno, acá no toman decisiones nunca. Pero estas decisiones en 2001 fueron las que llevaron a que parte de la industria estadounidense y mexicana se fuera a China. El gran crecimiento de China en la primera década del siglo XXI se debe a esas decisiones. En esta recesión de 2009, las empresas estadounidenses deciden regresarse de China, una parte a Estados Unidos, por eso el crecimiento de la industria al que se refiere Ernesto, y otra parte a México, que es precisamente este jalón que nos están dando. Ahora se suma, y esto es una cosa excepcional, una revolución energética brutal en los Estados Unidos. Es algo que también no nos damos cuenta porque aquí pues, tenemos a Pemex, que sigue siendo como del siglo XIX, pero en Estados Unidos ahorita están teniendo un incremento en producción de petróleo y gas como no se había tenido nunca. El crecimiento, por ejemplo, en producción de petróleo es superior al 6% anual, es una cosa verdaderamente impresionante. Que incluso, perdón, los políticos norteamericanos ahora en esta campaña están planteando claramente que en unos cuantos años Estados Unidos podría dejar de depender de importar energéticos. Sí. Canadá ahorita está produciendo más petróleo que México, le puede dar a Estados Unidos una parte significativa de lo que consume, más lo que Estados Unidos está empezando a producir a partir de un petróleo que se llama no convencional, sobre todo en Dakota del Norte. Esta transformación es verdaderamente brutal, no nos estamos dando cuenta de ello, pero la energía barata más esta reindustrialización tecnológica para mí significa que en los próximos años el crecimiento económico en Estados Unidos va a ser muy acelerado y México tiene grandes oportunidades para crecer en conexión a eso. Y hay un factor muy importante ahí. México, por estar precisamente vinculado a esta región, se ha convertido en muy poco tiempo en una economía muy compleja en diversos sentidos, en acceso a este tipo de energía, en infraestructura. Antes teníamos solamente infraestructura norte-sur, ahora ya contamos con algo de infraestructura, por lo menos carretera este-oeste. Nos falta mejorar algo los puertos, pero sin que sepamos tampoco, y algo de lo que nos quejamos muchísimo es capital humano.
Muy pocas economías emergentes tienen hoy el capital humano que tiene México. Y no me refiero básicamente a la educación, que ahí también está a discusión. Efectivamente, nuestro promedio de escolaridad sigue siendo 7.2 años, pero si agarras a los chavos menores de 30 años, la escolaridad ya está en 11 años. Y eso es casi coreano. Efectivamente hay segmentos de la población que ya tienen un nivel de preparación que pueden y deben de estar listos para esta industria que es altamente competitiva, y nada más hay que hacer números. El 80% de nuestras exportaciones son manufacturas y para eso se requiere una economía compleja. Agárrate las de Brasil. 80% son bienes primarios, es nada más porque Dios les dio ahí, pues, puedes exportar. Sí. Pero hay una cosa adicional, lo que dice Ernesto, que es bien importante. Efectivamente, México, 80% de sus exportaciones son manufacturas y Brasil nada más 20%. Pero si se va uno al interior de las manufacturas, la capacidad tecnológica o el contenido tecnológico de las exportaciones mexicanas es de media o alta tecnología en más del 80%. O sea, mucho valor agregado. Muchísimo y muchísima tecnología, mientras que Brasil todavía no alcanza el nivel que teníamos tecnológico en nuestras exportaciones en 95. Es decir, les llevamos casi 20 años de ventaja en términos tecnológicos, además de que exportamos 4 veces más manufacturas. Ahora, los nubarrones están, por supuesto, en el caso europeo, quién sabe qué pasa ahí, cómo van a poder salir de este atorón, y el caso de economías emergentes en América Latina que podrían generar una caída. Uno dice, bueno, si finalmente Brasil deja de competir con México porque lo superamos en el ámbito manufacturas, etcétera, pero en una de esas, Brasil, Argentina, el caso, por supuesto, venezolano, Uruguay, eventualmente, se te puede venir abajo en términos de una crisis latinoamericana, y eso también puede afectarnos. Pues solo si piensa uno que México es parte de América Latina, pero eso yo no sé por qué lo siguen pensando. México forma parte de Norteamérica, es decir, nuestra conexión económica es con Norteamérica, la forma de trabajo es más cercana allá, y Brasil mismo lo estuvo insistiendo durante la década anterior. Ellos son la potencia de Sudamérica y México no tiene nada que ir a hacer allá. Pues a mí me parece perfecto ahora que allá se hagan bolas y resuelvan sus asuntos, ¿no? Fíjate, voy a utilizar coloquialmente lo que decían un poco los grandes fondos de inversión de la década pasada. Híjole, México sí está a todo dar porque está estable macroeconómicamente, pero su tasa de crecimiento promedio es poco sexy, así decían. Nos aburre, no nos interesa. Hoy, con la estabilidad macroeconómica, esa tasa de crecimiento de 3,5, 4% les parece muy atractiva. Claro. Estamos a todo dar. Y ahora sí dicen, si componen ciertas cosas, agárrense porque pueden tener un periodo de crecimiento impresionante. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos precisamente economía mexicana, que también se desacelera, pero como estamos platicando aquí, con una gran posibilidad de crecimiento para el año 2003. Esto es Dinero y Poder. A pesar de que la economía nacional mantiene un crecimiento positivo, en el segundo trimestre del año registró un avance del 4%, modera su ritmo debido al entorno internacional. En mayo el índice adelantado cayó 0.7%, el IGAE 0.36%. Hacienda destaca que los factores que moderaron la expansión nacional fueron la desaceleración económica global y la volatilidad de los mercados financieros. Ya platicábamos en el bloque anterior con respecto al entorno internacional. El entorno nacional se desacelera, seguimos hablando de crecimiento al 4%, que no es nada malo, y una perspectiva similar para el siguiente año, cuando prácticamente pues, en todo el mundo el crecimiento para este año estará pues, en promedio por ahí del 2%. Sí. Si nos va bien, sí. Y el año entrante por ahí del 3 si las cosas mejoran, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, ahorita Brasil está teniendo un ritmo de crecimiento, si tiene suerte, del 2% para este año. El año pasado también creció menos que México, de manera que pues, la diferencia que habíamos tenido en 2009 a favor de Brasil se ha ido diluyendo en el tiempo, y nuevamente al final de este año México va a ser el país con mayor ingreso por habitante de toda América Latina, algo que siempre se nos olvida y nos andamos quejando de que este país no sirve para nada, y pues si volteamos a ver al resto del subcontinente, pues todos están igual o peor. Nos faltan muchas cosas para que nos vaya mejor. Lo platicábamos en el bloque anterior, decía Ernesto precisamente que si logramos tomar 2 o 3 decisiones, México se puede convertir en un país de crecimiento, yo no diría espectacular, pero sí sólido y mayor al que hemos tenido en los últimos años, porque hay todas las circunstancias para que eso ocurra, a pesar de que en el corto plazo sí podemos tener esta contracción o digamos desaceleración que se ha estado viendo. Yo creo que tenemos una perspectiva futura bastante más atractiva. Fíjate que se está dando un fenómeno en la economía mexicana en donde por primera vez, después de muchísimo tiempo de andar de cojito, caminamos con 2 pies.
un pie externo razonablemente bien conectado con Estados Unidos a través de nuestras exportaciones que favorece mucho la producción industrial, pero sorprendentemente un mercado interno pujante, creciente en prácticamente todos los sectores del sector servicios de la economía nacional. Sectores que pues hasta hace poquito estaban verdaderamente mal en términos de su dinámica de crecimiento. El turismo ahorita está creciendo al 5,5%, apoyado por un turismo nacional creciente, pujante, y por turismo extranjero que ya se les olvidó la parte de seguridad, que ellos dicen yo voy a Puerto Vallarta, yo voy a Los Cabos, yo voy a Acapulco y hasta Cancún. Y sectores como el inmobiliario, que sufrieron terriblemente 2009, 2010 inclusive, ahorita están creciendo 17%, salud al 7%, educación al 5%. No hay sector de la economía interna mexicana que no tenga una tasa de crecimiento positiva. Y atrás de eso están dos cuestiones fundamentales. Uno, los salarios que en términos reales siguen creciendo, poquito, pero creciendo. 0,7, 1% en promedio al año por arriba de la inflación, y el empleo. El empleo formal ha estado creciendo en estos últimos 3 años como pocas veces de manera seguida, consecutiva en la economía mexicana, generando 750,000 a 800,000 empleos formales en promedio por año, pues es la manera de crecer. Si tú soportas estas dos cosas, crecimiento en el empleo formal con un pequeño incremento en el salario, lo que te da es un poder adquisitivo, una masa salarial que te soporta junto con lo que está pasando a nivel externo. Y esto es una tendencia que traemos desde hace rato, y se nos olvida. Desde el 97 la economía mexicana ha seguido precisamente lo que ahorita comenta Ernesto, un crecimiento en los salarios ligeramente superior a la inflación todo el tiempo desde entonces, y ya son 15 años, ya no es cualquier cosa, y un crecimiento en el empleo que había sido bastante sólido pues hasta la crisis de 2009, que fue global, pero que de 2010 para acá, como bien decía también, estamos teniendo un crecimiento ya cercano al 1,000,000 de empleos anuales, 800,000 cada año, ya no es poca cosa, es más o menos el número de gente que realmente llega al mercado laboral, porque conforme va creciendo también el espacio de educación media, superior y superior, una parte de los jóvenes que antes llegaban al mercado ahora se nos quedan ahí por Pero un con rato. economía informal también creciendo en forma importante. Sí, la verdad de las cosas es que no se puede soslayar. Hay dos cosas que no vamos a ocultar. Sigue habiendo 14 millones de mexicanos trabajando en el sector informal, es un récord histórico. Son más que los asegurados permanentes en el IMSS, los rebasaron hace unos cuantos años, y es lo que más va en contra de la productividad general de la economía mexicana, y que tiene conexiones pues, con la parte más perversa del crimen organizado y del lavado de dinero, porque es pura economía cash. El otro aspecto que no podemos soslayar es que no estamos ajenos a lo que pasa en el mundo. Sí nos estamos desacelerando, no estamos creciendo como en el 2011, estamos creciendo un poquito más abajo y probablemente creceremos menos todavía en el segundo semestre del año. Nada grave, afortunadamente, pero sí hay indicadores muy claros. Nuestras exportaciones ya no están creciendo al 16%, están creciendo al 6%. Las propias tarjetas de crédito ya no están creciendo al 25%, están creciendo al 18%. 18% está a todo dar, no están creciendo negativamente o al cero. Sin duda alguna hay un proceso de expansión de la economía interna y de nuestra producción industrial menor en términos generales, pero todavía con una dinámica importante. Macario, si finalmente, como parte de esta recomposición del poder en México, bueno, obviamente estaríamos hablando de este periodo de transición hasta diciembre, pero si empiezan a negociarse, a pactarse determinado tipo de reformas, esta tendencia a quedarnos en los 3 o 4% de crecimiento, que no es mala, pero dicen no es suficiente. Ahí he escuchado a Agustín Carstens, al gobernador del Banco de México, diciendo México podría estar creciendo a tasas del 6% en forma constante. Sí, sin duda. Esto implica que de una o de otra manera reformas pequeñas, ni siquiera las grandes reformas, podrían generar un crecimiento de un 1% del PIB más. No pueden ser pequeñas, tienen que ser grandes. No grandes en el sentido que sea un gran documento, sino que es difícil tomar la decisión. La reforma fiscal. Ese es indispensable para que pueda hacerse el programa, el único que yo recuerdo que Peña Nieto insistió durante toda la campaña, la Seguridad Social Universal, que precisamente reduciría el problema de informalidad de manera significativa y también acabaría con buena parte de la pobreza, porque la pobreza en México no es un problema de ingreso, sino un problema de vulnerabilidad debido a que no tienen pensión la mayor parte de los mexicanos. Llegan a los 65 años y entran en la miseria de golpe. Esto nos ayudaría a resolver eso.
eso, para lograr este programa de seguridad social universal necesitas la reforma fiscal que tendría que hacerse pues lo más pronto posible. Estas dos reformas le puede uno sumar la laboral, que es prácticamente un hecho que esa debe salir, porque el PRI la tenía lista, ellos decidieron no votarla, ahora pues yo creo que sí lo harán. Y lo único que faltaría sería una reforma energética que no fuera tan ligera. Es decir, que dejemos atrás los cuentos que hemos estado haciendo en los últimos años, donde decimos que vamos a modernizar Pemex y que va a ser eficiente. Eso no tiene sentido. Pemex no va a ser eficiente jamás. Entonces, lo que necesitamos hacer es que esa empresa sea empresa, que tenga un capital social instalado, buena parte del gobierno, pero otra parte privada, de manera que cotice en bolsa, nos tenga que dar información y empiece la presión del mercado sobre Pemex. Eso permitiría quitarle la petroquímica a Pemex, soltarlo para que sea la iniciativa privada, y eso nos permitiría tener un canal de química en México que sería espectacular. Para eso necesitas que el gobierno tenga recursos de otro lado. No, es que Pemex no le da al gobierno mexicano tanto dinero. Es decir, si nosotros cerramos Pemex hoy y traemos empresas del exterior, nos darían más dinero que el que nos da Pemex. Eso de que Pemex mantiene al gobierno mexicano es un cuentote. Pemex da menos dinero al gobierno mexicano de lo que daría Shell o Exxon o la empresa que uno quiera. En realidad Pemex nos está robando dinero a los mexicanos. Entonces, el gobierno mexicano puede obtener estos recursos sin mayor problema cobrándoselos a Pemex y que Pemex sea eficiente. Eso es otro asunto distinto. Sí. Lo que no se puede negar es que representa 35% de los ingresos del sector público. Podría representar 50%, yo coincido con Macario. Sí. Podría producir muchísimo más y ser muchísimo más eficiente. De eso no tengo ninguna duda. Si se logran esas tres, yo estoy seguro que sí se puede crecer al 6% y tendrías una capacidad para atraer inversión nacional y extranjera brutal. Eso es lo que se requiere para crecer. Muchísima más inversión. Nos vuelve muchísimo más productivos de la noche a la mañana. Y ya lo único que quedaría, porque ya tenemos la ley de competencia económica, es hacerle que tenga dientes y efectivamente ir ya con una nueva ley aprobada hace más de un año, pero que efectivamente pueda ser instrumentada con prácticas muy específicas para evitar los monopolios. De hecho, este es el punto clave en el que México ha estado moviéndose los últimos 15 años y que no se nota. Estamos empezando a hacer que la ley se cumpla en México. Esto necesita continuar. Si logramos que esto continúe y efectivamente la ley de competencia empieza a aplicarse con más rigor, se crean estos tribunales especializados en competencia económica que no existen y podemos empezar a tomar decisiones que se cumplan. Esto es lo que está realmente significando el cambio en México. Lo que pasa es que esto también implica una decisión política muy clara de enfrentar a este tipo de grupos. Por supuesto. Como Estado mexicano tienes la obligación necesariamente de decir y sentar en una misma mesa a Carlos Slim, a Emilio Azcárraga, a Ricardo Salinas Pliego y a los grandes hombres que en cada espacio tienen dominancia y decirles, señores, el juego es otro, a menos que quieras decir, bueno, pues seguimos con la misma, síganse en el pleito legal y no terminamos nunca. Hay también una necesidad de una decisión política muy clara en ese sentido. Sin duda. Sin lugar a dudas, pero me parece que hay las condiciones para que esto ocurra. Yo no sé si los señores del PRI y el señor Peña Nieto en particular van a quererlo hacer, pero condiciones para hacerlo las tienen. Si a esto, reitero, le puedes sumar una reforma fiscal ahorita, al cierre de este sexenio, rápido, puedes arrancar la presidencia precisamente con la fuerza para obligar a estos grupos a poco pues encarrilarse. Pero el orden es importante. Tú no puedes hacer la reforma energética sin la reforma fiscal. No, la fiscal es la primera. Ni la social sin la fiscal. Es la primera. La primera. Y es fundamental. A lo mejor la laboral te la paso, pero pues eso te ayuda relativamente Una poco. reforma fiscal, otra vez, en términos de ver cómo le haces para obtener mayores recursos sin golpear sectores que de una o de otra manera pudiesen pues verse dañados por esto. Esa es la gran discusión con respecto al IVA. Es IVA generalizado. Ahí no hay ni Punto, para y se qué acabó discutir. con una canasta exenta y se acabó. Con una canasta de 10 productos exentos y falta ver cuál tasa. Falta ver cuál tasa, y el otro es el mecanismo para reingresar o para regresarle el IVA a aquellos sectores. Eso es parte integral, para eso es la reforma social. Para eso es la reforma social, sin duda alguna. Vámonos a una pausa y bueno, vamos a platicar en el siguiente bloque con respecto a las opciones de la izquierda, una izquierda que tuvo por supuesto, una actuación muy importante en la elección y otra vez tiene que decidir si sigue en el carril de la confrontación o entra en la negociación institucional. Esto es Dinero y Poder.
El candidato presidencial de la izquierda insiste en que hubo fraude en la elección del 1 de julio, ha presentado distintas pruebas a las autoridades, reitera que la elección debe ser invalidada y que haya por lo pronto una presidencia interina, propuesta que ha sido calificada por el PRI como un delirio sexenal. Bueno, otra vez la izquierda metida en el dilema de cómo hacerle para, por un lado, correr en el camino de la institucionalidad, evitar los excesos que la derrumbaron en el 2006 y la llevaron a tener que remontar posición desde pues, la caída en el 2009, y por otro lado el no perder esta combatividad. Cuando Jesús Zambrano dice, bueno, pues es que la izquierda, el PRD y López Obrador se necesitan unos a otros, lo hacen ver como si se tratara de un modelo de unidad que no tiene ninguna posibilidad de ruptura, que se complementan, que no son contradictorios. Habría quien plantea que esto no es cierto, fundamentalmente aquellos que obtuvieron gobernaturas, como el caso de Graco Ramírez en Morelos o el propio Arturo Núñez en Tabasco. La izquierda tiene que definir claramente qué quiere hacer, y creo que esto va a ser pues el momento preciso cuando el Tribunal Electoral dictamine el triunfo de Peña Nieto. Difícilmente las pruebas presentadas por la izquierda, los propios sectores, los propios analistas intelectuales que han apoyado a López Obrador dicen lo que se está presentando es muy débil en términos jurídicos para poder argumentar, y en ese sentido pues el tribunal fácilmente desecharía este tipo de cuestionamiento. Aquí la pregunta es, si el tribunal desecha todo esto, ¿qué van a hacer después? Ese es el problema importante, es otra vez lo mismo de 2006, se reclama un fraude pero no se presentan pruebas, y como no hay pruebas, pues el Poder Judicial no puede hacer nada y tiene que validar la elección, no tiene otro remedio. Eso ocurrió hace 6 años, eso va a ocurrir dentro de un mes, que es cuando se espera que esta decisión ocurra, y entonces será el momento de definición entre López Obrador y el otro grupo de la izquierda. López Obrador necesita hacer todo lo que está haciendo ahorita para seguir vivo, eso fue lo que hizo en 2006, perder la elección y reconocerlo lo borraba del mapa político, y decidió pues hacer este conflicto para, con base en ese conflicto, poderse mantener durante todo el sexenio. Lo hizo con éxito, logró competir en la elección por el proceso electoral y lo que platicábamos al inicio del derrumbe interno del PAN. Un buen grupo de mexicanos que no quería votar por el PRI acabó votando por López Obrador, probablemente porque no se acuerdan de dónde salió, pero así fue como ocurrió. Entonces, circunstancia en la que están hace que López Obrador necesite otra vez mantener este conflicto lo más que pueda, para que en el momento que en el Congreso se empiecen a discutir las reformas, pueda entonces otra vez ser combativo contra ellas. No importa qué reforma sea, López Obrador va a decir que es privatizadora, neoliberal y que está vendiendo el país. Y lo va a hacer no porque esté en contra de las reformas o no, sino porque tiene que seguir vivo hasta 2018, y esa es la única forma que puede lograrlo. Entonces, si el resto de la izquierda está dispuesto a seguir ese juego, pues ya será asunto de ellos, pero yo no creo que sea una buena idea. No, yo estoy totalmente de acuerdo, y ahí hay pues la responsabilidad, diría yo, de actores políticos muy importantes del lado izquierdo, no solamente los chuchos, sino Miguel Ángel Mancera, desde el propio gobierno del Distrito Federal. Y el propio Marcelo Ebrard. Y el propio Marcelo Ebrard, que hasta ahorita han jugado pues el juego de todos estos actores políticos que sabemos que son dialogantes, como dijo por ahí El País de España, pero que a final de cuentas están guardando un silencio, yo diría agresivo para la sociedad mexicana en su conjunto, al no desmarcarse de cierto tipo de conductas que están ahí, que están flotando, y que al guardar silencio precisamente se está generando un ambiente, yo diría, no muy bueno para el país durante los próximos 3 o 4 meses. Yo diría, hay una incongruencia entre lo que pues el movimiento original, por ejemplo, de Yo Soy 132, dijo al principio, y en el que el 80% del país estaba de acuerdo con los estándares y con los postulados originales de este tipo de movimiento, con lo que puede venir hacia adelante en términos pues de sentirse ellos mismos traicionados, ellos mismos defraudados, precisamente por no haber hecho esta desmarcación específica en un momento justo, importante para el país, no cabe la menor duda. Cuando de una o de otra manera las acusaciones van
en el sentido de que el fraude o la ilegitimidad o ilegalidad de la elección estarían planteadas por lo que sería pues, la manipulación por parte de medios, el asunto de las encuestadoras, este tipo de argumentos que de una o de otra forma fueron las reglas del juego con las que aceptaron jugar. No, en el año 2009 cambiaron, movieron todo esto, 2007 primero con la reforma electoral y después a partir de 2009 todo este camino que se ha recorrido. Es cierto que todavía la democracia mexicana está metida en una línea que tiene que ver con una conducta de actores no demócratas. O sea, hay quien dice, bueno, pues es que el problema en este país no son las leyes, sino es la presencia de actores no demócratas que frente a cualquier tipo de reglamentación, pues encuentran la manera de darle la vuelta y de ver cómo se le hace para violarla y para ganar la elección, ya sea a través de pues, la relación con los medios o sea a través del dinero. Pero de esa manera hay que entenderlo como parte del proceso que hay que cambiar y que el proceso que hay que de una o de otra manera descalificar cuando estés dentro del legislativo, pero no una vez que asumiste esas leyes, aceptaste esa reglamentación y después de que la aceptaste, entonces reclamas que esto que se planteó como el esquema legal no sirve. No solo las aceptaste, tú las propusiste. Así es decir, el PRD fue a instancias de López Obrador el que puso una serie de candados para impedir que la gente pudiera a través de la televisión dar su opinión, que por cierto yo fui incluso demandado por una opinión que di en televisión porque violaba la Constitución según quien demandaba. Y esto es lo que lograron, es decir, tratar de bloquear la libertad de expresión de los mexicanos porque con eso pues, iban a competir mejor. El resultado es que perdieron igual o perdieron peor porque es mayor el margen y ahora tampoco les gusta eso y querrán buscar otra cosa. A López Obrador se le puede acusar de cualquier cosa, pero no de demócrata. Él no es un demócrata, él juega fuera de la democracia y eso es lo que ha intentado hacer en todas las ocasiones, de todas las elecciones en las que ha participado, 5. Ha perdido 4 y en las 4 ha generado un conflicto postelectoral. No sabe perder porque ese no es lo suyo, no es un demócrata. El argumento, pero nada más, Ernesto, el argumento es muy claro en el sentido de que parecería ser que toda la estructura electoral funcionó para elecciones en gobernadores, todos aceptan los resultados, para elecciones para Congreso, diputados, senadores, no hay impugnación. La única que aparecería sería la de presidente, como aquella que es donde se violó, se manipuló, como si el resto de la estructura electoral no estuviese ligado también a esa propiedad. Esa es sin duda alguna una de las mayores inconsistencias en términos de lo que se ha venido planteando, de la demanda que interpusieron ante el tribunal y no solamente es esa la inconsistencia, si uno compara la del 2006 con la del 2012, es verdaderamente comparar a Dios con un gitano. La del 2006 estaba bien fundamentada en algunos aspectos, aunque sabíamos que en el fondo tampoco se presentaron las pruebas, pero desde la redacción, las faltas de ortografía, hay una serie de cosas en esta de 2012 que se nota que lo hicieron a las carreras sin argumentos y sin pruebas. Y en ese contexto, pues está maniatado el trife. Ellos ya saben cuál va a ser el resultado de entrada y lo que preocupa es precisamente qué es lo que va a pasar inmediatamente después de que el trife diga la resolución. Porque de lo que se trata es otra vez de construir un conflicto, porque solo mediante el conflicto López Obrador puede seguir vivo los siguientes 6 años, que es lo que le interesa. Ahora, el dilema es, yo creo aquí para las figuras tanto de Miguel Ángel Mancera, aunque él diría, pues vuelvo a hacer lo mismo que hizo Marcelo Ebrard, yo dejo que esto corra, no permito, por supuesto, ningún tipo de excesos que me puedan dañar, como dañaron a Ebrard en la toma de Reforma, pero el problema central es para un Marcelo Ebrard que se asumía directamente, si es que López Obrador no ganaba la elección, como el heredero directo de la conducción de la izquierda hacia su proyecto 2018. Y si hoy López Obrador aparece, independientemente del dictamen del tribunal, como aquel que va a conducir otra vez a la izquierda, en todo caso veríamos a un Marcelo Ebrard que tendrá que decidir si le entra al proceso y entra dentro de lo que sería la opción de izquierda o definitivamente se hace a un lado y vuelve a dejar a López Obrador en el camino libre hacia la presidencia, la candidatura de la izquierda para el 2018. Esa es una decisión que tendrá que tomar. A mí me parece muy obvio cuál es la decisión correcta, pero no sé si tenga las herramientas y los mecanismos para poderla aplicar, que esa es la circunstancia complicada. Sí es bien importante ver cómo se ha ido construyendo este
conflicto posible inmediatamente después de que el tribunal decida, conforme se van agrupando los distintos movimientos quejumbrosos tradicionales, el ESME por un lado, los de la Coordinadora de Trabajadores, los residuos del 132 que hoy son totalmente otra cosa, la gente de Atenco. Hay otros y ahora, grupos, los rechazados los de la rechazados UNAM, ahora de las universidades, que otra vez, igual que ocurre cada año, son pastoreados por alguien porque, bueno, pues les prometen que van a obtener algo con eso. Estos grupos son los que tratarían de generar un conflicto. ¿Les alcanza con eso para poner en riesgo la institucionalidad? Yo creo que no. Y yo creo que tienen todas las posibilidades Marcelo y Mancera de desmarcarse a partir de ese conflicto. Pero lo tienen que hacer, tienen que salir, tienen que dar un paso y decir, yo sí quiero competir para el 2018 bajo estas reglas. El problema es también para el PRI como el partido ganador, qué es lo que hace, cómo enfrenta esta situación. Claro. Si hace lo mismo que hizo el PAN con Calderón, de decir, nos hacemos atrás y dejamos que esto pase para tomar posición y vernos perseguidos los 6 años atrás, o asumimos una posición abiertamente de confrontación contra la izquierda. Pues ahorita yo creo que lo han estado haciendo bien, la gente que ganó alrededor de Peña parece que está trabajando sobre lo del gobierno y el PRI, el partido, es el que está enfrentando directamente, parece que va bien, vamos a ver cómo acaba. Ernesto Cervera, Macarios Quetino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Recuerda, también estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 de FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.